Bueno, vamos a hablar de presión arterial elevada, a entender algunos conceptos básicos, pero sobre todo vamos a hablar de las terapias naturales, digamos, o terapias alternativas que mucha gente confía en ellas para tratar de bajarle a esa cifra. Estaba leyendo que 30% de la población adulta de Costa Rica vive con presión arterial elevada y que se estima que en los próximos 10 años esa cifra se va a elevar al 45%. Eso significa que casi la mitad de la población de este país va a tener presión arterial elevada. Queremos que eso no ocurra y por supuesto que hay muchas cosas que se pueden hacer para tratar de evitarlo. Y de eso vamos a conversar hoy con el internista y cardiólogo Juan Pablo Solís, quien está aquí con nosotros desde bien temprano y va a contestar algunas preguntas que tenemos nosotros y por supuesto va a estar disponible para que conteste también sus inquietudes. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Randall. Siempre un placer estar por acá, ¿verdad? Y un temita interesante porque vieras que esto, como vos decías, aparte que la hipertensión es casi que una epidemia y algo que ha ido avanzando y aumentando muchísimo en el mundo y en nuestro país, ese tipo de consultas es de todos los días, ¿verdad? Pacientes que te dicen, bueno, me diagnosticaron hipertensión, ¿puedo tomar esto en lugar del antihipertensivo? O más bien puedo complementarlo con un antihipertensivo. Combinarlos. Es más fuerte esto que lo otro, leí tal cosa. Y hay muchas cosas ahí naturales que vamos a ir hablando de algunos puntos que se sabe, que es un mito y que no, ¿verdad? Doctor, ¿y hay alguna razón que explique el por qué la cantidad tan grande de hipertensos en Costa Rica? Sí, vieras que es interesante, ¿verdad? La epidemiología ha ido cambiando, ¿verdad? De muchas enfermedades, pero las enfermedades crónicas, y en particular la hipertensión, lo que se sabe es que como depende mucho, digamos, de la parte ambiental, hay una parte que es genética siempre. Y se sabe que, por ejemplo, si alguno de mis papás es hipertenso, yo tengo pues muchos números de la rifa de ser hipertenso. Y si ambos, padre y madre, son hipertensos, probablemente yo tengo un 80% de probabilidades de serlo. Pero la parte ambiental que llamamos es fundamental en esto. Y se sabe que entre más estrés maneje la persona, entre más, digamos, malos hábitos tenga, o sea, menos ejercicio hagamos, comamos más sal, durmamos mal, más estrés, más obesidad, sedentarismo, esos son gatillos y desencadenantes de la presión y desencadenan muchos mecanismos de hipertensión. Pero entonces lo que se cree es que probablemente el ritmo de vida que llevamos y que lleva el mundo y tanto estrés, y por ejemplo ahora lo vemos con toda esta situación del COVID, con toda esta situación, vieras el montón de casos nuevos que han aparecido, un montón de hipertensos que tal vez venían estables y se han descompensado en las últimas semanas y meses. Entonces la parte ambiental y del ritmo de vida de la persona tiene muchísimo que ver. Un dato que yo siempre le cuento, o lo comento en las charlas o con mis estudiantes, es que las últimas guías de hipertensión que publicaron los europeos, ellos hablan de que ya es normal, digamos, o es, digamos, asumible que una persona ya de 24 años o más empiece con hipertensión. ¿Tan temprano? Tan temprano, Randall, sí. Hace unos años el nivel de corte que utilizábamos era más o menos 40, 45 años, ¿verdad? Sí, es cierto. Yo recuerdo que uno pensaba que no era algo que afectara a los jóvenes, digamos. Exactamente. Bueno, una persona de 40 años es muy joven todavía, ¿verdad? Tiene toda la vida por delante. Pero digo, a poblaciones de 20 y 30 años. Correcto. Y la explicación es mucho eso, de que probablemente el nivel de estrés que vive la gente y la tensión y las calles y la inseguridad y el virus y todo, entonces, ha hecho de que probablemente a edades muy jóvenes, probablemente empezando a trabajar la persona, empezando a vivir en épocas universitarias, ya puede ser el gatillo, el desencadenante para que a partir de ahí, 24, 25 años, empiece con hipertensión. Okay. Doctor, ¿qué es lo que le pasa a las arterias cuando hay hipertensión? Sí, muy interesante porque la hipertensión es un fenómeno bien complejo, ¿verdad? Antes se pensaba que era nada más que teníamos la presión alta en las arterias y punto, y ahora se sabe que hay muchos mecanismos. Por ejemplo, de los más importantes es que las arterias se van volviendo rígidas. También hay una serie de hormonas que interfieren en la presión alta. Por ejemplo, hay un sistema muy importante que se llama renina, angiotensina, aldosterona, que son 3 hormonas que en conjunto las 3 lo que hacen es que aumentan digamos, la presión de sangre que sale del corazón, aumenta también la presión de la sangre sobre las arterias y las van volviendo más rígidas. Entonces, a nivel de las arterias, generalmente va pasando eso, ¿verdad? Que son más rígidas. ¿Y qué pasa con eso, doctor? ¿Qué pasa con arterias más rígidas? El problema es que la rigidez de las arterias va directamente proporcional a que aumente, digamos, la presión en sangre, sobre todo la primera presión, la sistólica, que es la de arriba. Hay que recordar que, bueno, cuando hablamos de presión arterial, sanguínea o sistémica, tenemos dos, ¿verdad? Hay una presión sistólica, que es la de arriba, y una presión diastólica, que es la de abajo. Entonces, realmente, si las arterias son muy rígidas, y que también eso es un proceso que vemos con los años, digamos, entre más edad tengamos, y la gente muy mayor, se sabe que ya por una cuestión de la edad, las arterias, la colágena y las capas de las arterias se van volviendo más rígidas por una cuestión de la edad. Pero en los mecanismos de hipertensión, este proceso se acelera muchísimo. Entonces, tener las arterias rígidas automáticamente me dispara la presión, sobre todo sistólica, la de arriba.
Entonces es importante porque ahora vamos a ir hablando, hay mitos, pero hay algunas cosas naturales que nos ayudan, digamos, sobre todo todos los que sean antioxidantes y todo, nos ayudan, digamos, a producir un fenómeno de relajación de esas arterias. Muy bien, doctor, aunque la entrevista se va a centrar en justamente Claro. estas sustancias o alimentos, por ejemplo, que mucha gente utiliza para tratarla o como coadyuvante, digamos, en un tratamiento Claro. convencional, me parece que es importante también que establezcamos como punto de partida cuál debería ser la presión arterial ideal Sí. en el caso de un adulto, por ejemplo. Correcto. Sí, se dice, Randall, y eso ha cambiado un poquitito, ¿verdad? Los americanos son un poquitito más estrictos, los europeos y el resto del mundo un poquitito más laxos, pero en general se dice que la presión ideal es tratar de mantenernos menos de 130 y menos de 85 la segunda presión. Y se considera que empezamos a ser hipertensos o los grados de hipertensión cuando subimos de 140 la presión sistólica o subimos de 90 la diastólica, la segunda. Entonces, más o menos esos son los parámetros. Entonces, más de 140 o de 90 ya hablamos de grados de hipertensión, pero lo ideal es tratar de mantenernos menos de 130 y menos de 85 la mayoría del tiempo. Ahora, veo que esos números que nos acaba de dar han variado, ¿verdad? Claro. Porque antes eran mucho más, 120 creo que era. Sí, bueno, se dice, Randall, que la presión ideal por una serie de razones es lo más cercanos a 120-80 que estemos. 120-80. Pero hay que aclarar eso porque hay personas que de repente dicen, es que yo nunca estoy en 120-80, yo estoy en 125, 85, 130, Ok. que son parámetros normales. Lo más cercano que estemos a 120-80 es como digamos, el ideal o la presión perfecta. Por una serie de razones, se sabe que con una presión de 120-80, pues la sangre llega bien a todos los tejidos, hay poco riesgo de un infarto, de un derrame, pero lo ideal es mantenernos siempre debajo de 130-85 en general. Muy bien, bueno, comencemos. Hablemos de los diuréticos para comenzar, que creo que son Sí. de uso muy frecuente. Explíquenos usted qué son y de qué manera ayudan a una Claro. persona con presión arterial elevada. Sí, los diuréticos, o hablamos de diurético, aquella sustancia, sea medicamentosa o natural, que pone a trabajar más el riñón, lo pone a filtrar más. Y entonces el mecanismo que tienen los diuréticos y cómo funcionan como antihipertensivos es que todo lo que nos induzca, digamos, a orinar más, ¿verdad? Orinadera, eso nos va a ayudar a bajar la presión. Digamos, ayuda a bajar ambas presiones, pero sobre todo la segunda, la presión diastólica. Y también otro mecanismo por el que tienen los diuréticos es que botamos un poco de electrolitos, o sea, cada vez que orinamos, botamos sobre todo sodio y cloruro, que son sustancias, principalmente el sodio, que nos, digamos, que elevan la presión. Entonces, si yo le pego un empujoncito al riñón a que orinemos, perdemos un poquitito de volumen circulatorio y aparte de eso botamos sodio, esos dos mecanismos nos hacen que nos bajen la presión. Entonces tenemos diuréticos farmacológicos, medicamentosos y hay toda una familia, hay más o menos 3 o 4 familias de diuréticos, unos más potentes que otros, y tenemos también pues algunos cosas naturales, ¿verdad? Medicinas o terapias naturales que también tienen efecto diurético. Por ejemplo, uno que es el ejemplo de todos los días y que nos hacen con frecuencia es el agua de pipa. A veces la gente dice, mira, es que cuando se le subió la presión a papá, le dimos agua de pipa o le dimos a tomar agua con hielo, por ejemplo. Y se le bajó. Sí, exactamente. Entonces, lo que hay que aclarar es que probablemente cualquier cosa que tomemos en un momento que tengamos la presión alta, digamos, incluso una taza de café, un té, digamos, el té negro, por ejemplo, el agua de pipa, el mozote, son cosas que nos van a inducir justamente a orinar. Y entonces esto, uno sabe que unos minutos después la presión va a tender a bajar. Ahora, lo que hay que aclarar es que las cosas naturales ayudan a bajar la presión, los diuréticos, Randall, pero no tienen un efecto tan potente. O sea, lo que nos van a ayudar a bajar son 4 o 5 milímetros de mercurio de la presión. Pero no puedo bajar, no puedo basar el tratamiento de mi presión arterial solamente en el agua de pipa, por Sí, ejemplo. exactamente, eso es lo importante, que yo siempre le digo a los pacientes, bueno, hay que conocer, bueno, bien su caso, porque cada caso es muy individual, muy particular, hay que saber qué medicamentos ocupa usted y podemos complementarlo o suplementarlo, digamos, con algunas cosas naturales. Pero como vos decís, es cierto, y a veces preguntan eso, mira, es que toma muchas pastillas, el reumatólogo les da unas pastillas, el internista otro montón de pastillas, el geriatra, y nosotros otro montón, mira, ¿qué podemos quitar? O mismo paciente dice, no, mira, yo leí justamente que el mozote o que el agua de pipa es un diurético, entonces yo dejé de tomar, digamos, la furosemida o la hidroclorotiazida. Cada caso es diferente, entonces habrán casos que el paciente está tan estable o que es una hipertensión muy leve, Randall, en los que sí, uno le dice, bueno, no, probablemente mientras se mantenga hidratado, utilicemos un poquito de diurético natural todos los días, pues nos va a ayudar. Pero hay que recordar eso, que por ejemplo, para ponérselos en números, un diurético farmacológico nos puede bajar 10 milímetros de mercurio o más la presión, mientras que algo natural nos lo va a bajar 4 o 5. O sea, la potencia es como la mitad. Como la mitad. Funciona en casos leves, claro, pero lo que vos decís, a veces hay que tener cuidado, porque tal vez un paciente viene muy bien compensado de su presión y el querer sustituir por algo natural, de repente nos empieza a subir la presión. Y de todas formas, doctor, aquí en el programa siempre hemos insistido en que, aunque sean cosas naturales, tienen su efecto.
¿verdad? Claro. Y eso no implica que me la puedo tomar por la libre Sí. y que además no le digo al doctor que me trata la enfermedad. Y entonces, ¿verdad? Yo creo que la idea es que siempre que usted vaya a hacer algún cambio en su rutina o vaya a tomar otra cosa o vaya a cambiar el medicamento, hay que decírselo al doctor. Sí, sí, siempre es importante, Randall. Y yo creo que en el historial, por lo menos en lo particular, siempre que hago el historial de medicamentos y todo, le insisto eso al paciente, porque tal vez él no asume como que tenga ninguna importancia o como es O natural. como es natural, no me va a pasar nada. Correcto. ¿Sí? No, y hay que tener algunos cuidados. De hecho, ahora vamos a hablar un par de ejemplos de cosas que son naturales, que son muy buenas para tratar algunas condiciones de salud, pero que pueden ser bastante perjudiciales en otras áreas, ¿verdad? Muy bien, vamos a llegar a eso. Vea, en esa línea de los diuréticos, alguien me preguntaba antes de comenzar la entrevista y me pedía que le preguntara a usted por la grapefruit, Ah, sí, sí. que la consumen en ayunas, entiendo, o en la mañanita. Y Correcto. que supuestamente baja también la presión arterial. ¿Eso funciona? Mira, normalmente la grapefruit, por lo menos lo que se conoce, es que es un buen medicamento, perdón, una buena fruta, digamos, sobre todo para subir un poquito de defensas, porque tiene contenidos altos de vitamina C, trae algunos electrolitos que son importantes, suben todas las defensas. También se ha visto que al consumirla en ayunas ayuda a tratar un poco los problemas de colesterol y triglicéridos. Esas sustancias ácidas muchas veces ayudan a que no se absorba tan fácilmente digamos, la grasita de la dieta. Entonces, hay mucha gente que lo usa más bien para tratar problemas de triglicéridos o colesterol y funciona bien en muchos casos. Yo tengo algunos casos de gente que usa limón en ayunas o grapefruit en ayunas, mira, y se controla bastante bien su problema de colesterol y triglicéridos. Anda bien de defensas y todo, pero verás que particularmente digamos, efecto sobre la presión arterial en realidad no tiene, digamos, evidencia de que tomando grapefruit todos los días en la mañana me controle la presión o que yo pueda quitar el medicamento, como vos decías, Randall, claro. Pero hay otra fruta que es el noni, que incluso le han dado poderes hasta milagrosos en algunos casos. Sí. Y este sí sé que es muy utilizado. Sí, correcto. ¿Qué se ha investigado con respecto al Sí, noni? vieras que es interesante. El noni, que es una fruta asiática de la India, es interesante porque se le han encontrado muchas propiedades. En realidad es un medicamento que tiene antioxidantes, se ha visto que ayuda a dilatar un poquito las arterias. Entonces, como dijimos ahora al principio, uno de los mecanismos más importantes de la presión alta es que las arterias se van volviendo rígidas y la rigidez hace que tiendan a volverse un poquito más estrechas. Entonces, eso, o yo le pongo el ejemplo siempre a los pacientes, eso es parecido como agarrar una manguera y estriparla. Si yo estripo esa manguera, la presión va a tender a subirse. Entonces, cualquier medicamento o sustancia o el ejercicio, digamos, que me ayuda a dilatar, a relajar las arterias, me va a bajar la presión. Entonces, se ha visto que el noni tiene un mecanismo, digamos, vasodilatador, ayuda a dilatar un poquito las arterias, a relajarlas, tiene algunos antioxidantes, ayuda un poquitito para el tema del colesterol. Pero vea qué interesante, porque sí, si yo lo uso en ese sentido, pues voy a tener esa serie de efectos, y sobre todo cuando la combino con mis medicamentos de base. Y de hecho, probablemente no habría ninguna contraindicación. Sin embargo, por ahí, digamos, estudiando un poquitito este tema, encontré que uno de los mecanismos que tiene el noni es que bloquea un poquito la acción de estrógenos, entonces que hay que tener mucho cuidado en una mujer en edad fértil y sobre todo que está embarazada. Verás que es interesante. Y se ha visto que en mujeres embarazadas que consumen mucho este producto, el noni, podrían eventualmente tener una mayor predisposición a un aborto, a una pérdida, digamos, o a un parto prematuro, porque y me bloquea un poquitito la acción de los estrógenos. Entonces, aunque vemos que tiene una serie digamos, de mecanismos o de efectos beneficiosos sobre la presión arterial, la relajación, antioxidantes, también puede tener, digamos, efectos peligrosos. Entonces, como vos decías, es importante porque alguna gente asume que porque es natural, sí, puede que puedo, consumirlo. y que no hay ningún problema y que no hay ningún riesgo. Exactamente. Y no es así. La otra cosa por la que le quería preguntar, que también se ha puesto muy de moda, es una semilla que se llama la chía. Así, cierto. ¿Ok? Y hay gente que insiste en que la chía ayuda a bajar la presión arterial. Sí, vieras que es bien interesante porque yo la primera vez que escuché de la chía y todo, me la comentó ahí un tío que corre mucho y que es verdad, y que la usaba, digamos, porque era un antioxidante, le aumentaba el rendimiento y todo. Empecé a leer un poquito de ahí y es muy interesante porque es una semilla que lo consumían aparentemente mucho en Mesoamérica, los aztecas, los mayas y todo en nuestra región, y que precisamente les aumentaba un poquitito el rendimiento físico, tiene, digamos, antioxidantes, tiene omegas, entonces tiene una serie de beneficios importantes. Y me encontré por ahí justamente en buscar si la chía tenía algún efecto sobre la hipertensión, algunos artículos de unas escuelas mexicanas y de unos médicos mexicanos que precisamente comparaban la chía con un antihipertensivo, digamos, que usan mucho allá, que es el captopril, que es como el enalapril que tenemos acá. Lo utilizan mucho en México. Entonces, muy interesante porque ellos hablaban que para hipertensiones leves
ahí sí casi que podríamos sustituirlo. O sea, pareciera que el consumir chía, eso sí, diariamente, a ciertas dosis que ellos recomendaban y todo, parecía que por ese efecto dilatador que tiene, por ese efecto antioxidante y porque tiene, digamos, algunos niveles de omega 3, todo eso ayuda a que la hipertensión se controle mejor. Pero bueno, igual ellos hacían la salvedad de que no podían aplicarlo a todos los hipertensos, a que cada hipertenso es diferente y que también, y no significa que si un paciente está muy bien controlado, vamos a nada más a quitarle el medicamento y sustituirlo, sino que probablemente iba a funcionar bien en algún perfil de pacientes y sobre todo hipertensos leves. Pero sí, la chía también es otra semilla muy interesante, ¿verdad? Claro. Doctor, ahora esto que acaba de tocar me parece fundamental y es que muchas veces nos sentimos, a ver, uno percibe que se siente mejor. Ajá. Sí. Y entonces deja el medicamento o deja el tratamiento Sí. o uno cree que ya está curado. Correcto. O sea, y esto es complejo, es decir, yo no creo que sea una decisión que uno deba tomar. Digo, usted es el médico y usted nos dirá, Claro. pero ¿verdad? Y conozco muchos casos cercanos incluso de gente que dejó de tomar el tratamiento porque se sintió mejor y entonces ya dice, ya para qué voy a tomar tanto Sí. químico y tanta pastilla. Sí. ¿En qué momento a una persona con presión arterial elevada le dan de alta o eso nunca ocurrirá? Sí. Es decir, ¿la persona con presión arterial elevada seguirá siendo hipertenso Sí, siempre? probablemente sí, digamos, la gran mayoría, Randall, bueno, y el público que nos escucha, ¿verdad? El que es hipertenso es una enfermedad crónica, o sea, lo que hay que entender es que donde se activan los mecanismos de hipertensión, automáticamente ya empezamos a ser hipertensos, eso hay que entenderlo porque, y si aprendemos a vivir con ellos va a ser más llevadero. Lo que hay que entender también es que hay momentos donde yo tengo que subir los medicamentos, momentos donde tengo que bajar, momentos donde tal vez transitoriamente vamos a suspenderlo, ¿verdad? Por alguna situación como alguna cirugía, alguna diarrea, alguna deshidratación. Siempre se sabe, por ejemplo, y por eso hay que insistir a los pacientes, tratar de mantener un peso lo más adecuado, porque se sabe que también el descenso de peso es muy importante en la presión. Entonces, por cada kilo de peso que perdemos, la presión baja 1 a 2 milímetros de mercurio. Entonces es interesante, porque si yo tengo pues algunos kilitos de más, y yo muchas veces les digo a los pacientes, bueno, si nos ponemos ahí a hacer una dieta y vamos bajando poco a poco de peso, y digamos, usted baja 5 kilitos, pues automáticamente su presión va a estar 10 milímetros de mercurio más bajo, que es más o menos la potencia que van a tener la mayoría de los antihipertensivos. O sea, casi que cualquier antihipertensivo, claro, hay unos más fuertes que otros, pero en promedio, los antihipertensivos a una dosis adecuada me van a bajar 10 mililitros de mercurio. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que usan 3 antihipertensivos. Entonces, yo le digo a los pacientes, bueno, si logramos poquito a poco ir bajando de peso y perdemos unos 4 o 5 kilitos, ahí sí, bueno, con toda certeza te podríamos quitar algunos de los medicamentos. Y si por ahí seguimos bajando de peso, bueno, te podemos quitar un segundo medicamento, claro, dependiendo de cada caso. Pero la respuesta es que, digamos, casi siempre, excepto en algunas excepciones, la hipertensión es una enfermedad crónica a la que nunca, digamos, me voy a curar. Sí hemos visto algunas, digamos, curaciones, digamos, en casos que tienen algún tumor que produce algunas hormonas o, por ejemplo, tienen algún problema muy serio en el riñón que se opera. Entonces, muchas veces, al quitar ese problema quirúrgico, muchas veces se resuelve la hipertensión. Algunos casos muy particulares. O la gente que tiene una obesidad mórbida, digamos que tiene índices de masa corporal muy, muy altos, digamos que tienen, no sé, que pesan 200 kilos, si hacen una cirugía bariátrica, empiezan a perder muchísimo, muchísimo peso y entonces ahí sí, la presión ahí se puede curar totalmente. Porque, digamos, si yo pesaba 200 kilos y me opero, me hago una cirugía bariátrica y pierdo 100 kilos, bajo esa premisa de que más o menos baja 1 o 2 mililitros de mercurio la presión, claro, yo voy a pasar de tener presiones muy altas probablemente más bien a hipotensarme. Entonces, casi que solo en las cirugías bariátricas podría decir o en condiciones como estas, algunos tumores, algunas situaciones en los que a la hora de corregir eso, se me va a corregir o se me va a quitar la presión alta, Randall. Muy bien, ya casi vamos a ir con sus preguntas porque hay varias que son bien, bien buenas. Aquí ya las he estado hojeando, pero antes quería preguntarle por dos cositas más. Claro. El mozote, que hemos hablado en particular de él aquí en el programa, pero quiero que usted, desde su punto de vista de médico internista y cardiólogo, nos diga si el mozote funciona para este fin de reducir la presión arterial. Sí, digamos, hay que recordar que el mozote, como dijimos ahora, es un diurético natural. Entonces, digamos, lo que nos va a bajar son 4 o 5 mililitros de mercurio la presión. A veces algunos pacientes nos hacen esa consulta. Bueno, mire, se le subió la presión, entonces yo le preparé rápido mozote, le di un vaso grande de mozote, ojalá frío, y bueno, y eso lo puse a orinar y le ayudó a bajar la presión. Pues sí, sí nos ayuda como en ese contexto. Pero lo que hay que recordar es que ese efecto diurético lo que nos va a bajar es 4 o 5 mililitros de mercurio la presión. Si la presión, por ejemplo, se me dispara a 200, por más que tome mozote, lo más que va a bajar es a 195, 196 veces. Entonces, por eso es importante siempre saber el alcance de lo que yo estoy usando, ¿verdad? Saber que me va a funcionar para en algunos escenarios, me va a funcionar en cierto grado, pero probablemente en una crisis hipertensiva o un paciente que ocupa muchos medicamentos no podré, digamos, como sustituirlos.
a pura agua de pipa o a puro mozote, ¿verdad? Sí. Ah, pero Randall, y también lo otro que me decías ahora del efecto ese de la sensación subjetiva, muy importante, digamos. Sí. De hecho, para muchas enfermedades cardiovasculares usamos algunas escalas que son muy subjetivas y a veces con un par de preguntitas uno sabe cómo va el asunto. Por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, a veces con preguntarle un poquitito cómo está la falta de aire al paciente y cuánto me aguanta al caminar, o sea, eso tiene muchísima validez y está totalmente, digamos, estandarizado. Entonces, a veces si un paciente me dice, no, vieras que yo antes aguantaba solo 25 metros y ahora no, vieras que ahora puedo ir a la esquina, a la pulpería y devolverme 100 metros, uno dice, bueno, eso automáticamente nos dice que el paciente está muchísimo mejor, sin haberlo ni siquiera revisado, ni haberle tomado signos. Pero un paciente que me dice que tolera mejor el ejercicio sin que le falte el aire, o que ya no le ha vuelto a doler el pecho en el último mes. O sea, hay indicadores que son muy importantes. Y en hipertensión, sobre todo al hipertenso, que le da muchos síntomas, que le duele la cabeza, que se esté mareado y todo, que de repente nos dice, no, vieras que desde que estoy tomando este medicamento, o esta medicina, o esto natural, vieras que me siento súper bien. O sea, uno sabe que ese es un buen indicador. Sin embargo, hay que recordar que la hipertensión en mucha gente es muy asintomática o empieza a dar síntomas cuando se sube mucho. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Justamente, Randall, tratar de hacerlo, o sea, obviamente monitorizar esa parte subjetiva y cómo se siente el paciente, que es importantísima, pero de la mano de que el paciente obviamente lleve su control y se esté tomando periódicamente la presión, que eso es el otro mensaje que siempre hay que insistir. Todo hipertenso idealmente tiene que tener su aparatito para tomarse la presión y estártelo tomando con cierta frecuencia. Ahí ya su médico le dirá si todos los días o una vez por semana, o hablan hipertensos medio rebeldes que hay que estárselo tomando varias veces al día la presión. Pero generalmente para tomar la decisión si puedo suspender, bajar un medicamento o si pudiera, digamos, sustituir algún medicamento por algo natural, yo tengo que tener una serie de presiones, un récord, digamos, para poder tomar esa decisión. Y siempre comentarlo con su médico, Randall. Por supuesto. Ahora que habla usted de los síntomas, Raquel Vega nos pregunta justamente si además de los síntomas comunes que aparecen cuando hay presión alta, el adormecimiento de la cara y la falta de aire podrían ser parte del cuadro de síntomas también. Y sí, vieras que es muy interesante. Lo más típico de la presión alta es que la persona sienta un calor, que se ponga rojo, que sienta zumbidos en los oídos, cierta inestabilidad, pero a veces cosas muy sutiles como que se le ponga la mirada un poquito vidriosa, que precisamente tenga alguna sudoración, sienta alguna sensación en la cabeza, a veces son los síntomas en esa persona en particular. Porque en eso vieras que hay mucha subjetividad, Randall. Hay gente que sí, o que de repente no siente pero absolutamente nada, si no es porque se está tomando la presión y nos damos cuenta, esos son los más peligrosos todavía. Claro, o los que dijo usted anteriormente, que los síntomas aparecen cuando ya está muy avanzada la enfermedad o muy complicada. Exactamente, exactamente. ¿Verdad? Y eso sí me imagino yo que es mucho más complejo. Doctor, desde el punto de vista médico suyo, es decir, yo puedo combinar un tratamiento químico, digamos, una pastilla que tomo todos los días para controlar la presión con estas cosas de las que hemos hablado. Mira, la respuesta es que sí. Más bien vieras que a mí me gusta eso, o sea, que el paciente tenga esa sinceridad y esa confianza, ¿verdad? De decirnos, mira, sí, vieras que me recomendaron tal cosa, o mi mamá lo usa, mi hermano, y le doy muy bien, porque tenemos que discutirlo, ¿verdad? Y hay muchos pacientes que yo le digo, bueno, mientras no nos deje el tratamiento, podemos complementarlo con esto sin ningún problema. O al contrario. Por ejemplo, bueno, otro ejemplo que podemos tocar ahí es la ginkgo biloba. Vieras que el ginkgo biloba también es una... digamos, una planta asiática muy utilizada en la medicina, digamos, oriental, que tiene una serie de beneficios. Es un antioxidante, ayuda para la parte de colesterol, es un dilatador, ayuda a la parte neurológica, pero verás que tiene un mecanismo interesante en que más bien me bloquea un poquito la acción de las plaquetas, que tiene que ver con la coagulación. Entonces, por ejemplo, aunque la ginkgo biloba no tiene tanto efecto, o prácticamente no tiene un efecto sobre la presión, pero mucha gente lo usa así porque se siente mejor, y se le oxigena el cerebro, le ayuda a la parte de disfunción eréctil, o sea, tiene un montón de beneficios. Lo que pasa es que tiene un efecto, digamos, un poquito anticoagulante. Entonces, si el paciente no me comunica eso, digamos, y yo lo tengo anticoagulado a un paciente, o le estoy dando aspirina, o le estoy dando algún medicamento para su coagulación, y de hecho yo ya he visto algunos casos de gente que precisamente usa mucha cosa natural y usa dosis muy altas de ginkgo biloba que tal vez nunca no lo comunicaron, o que le comunicó hasta el día que tuvo un sangrado digestivo. Entonces el paciente, no sé, de repente se cayó, tuvo un hematoma, un sangrado importante porque también venía usando aspirina o algún anticoagulante, pero es muy importante tener eso en el historial. Claro. Y ya he visto algunos casos, Randall, sí, de gente que viene usando esto porque tiene la indicación médica, se suplementa con dosis altas de ginkgo biloba y de repente a los meses tiene, por ejemplo, un sangrado digestivo. Entonces es importante eso. Y es que yo he aprendido aquí en el programa, doctor, que las cosas naturales, insisto, aunque sean naturales, pueden generar interacciones que llaman ustedes los especialistas, ¿verdad? Con algunos medicamentos o incluso entre estas mismas
terapias, digamos. Podría ocurrir que una cosa inhiba el efecto de la otra. Exacto. O genere cosas como el sangrado que usted está mencionando. Sí, correcto. Y el tema siempre de anticoagulantes, que igual que hay en otras oportunidades los hemos tocado, siempre es un tema que es muy, muy importante y hay que insistir en eso, en que el paciente nos cuente bien qué está usando, incluso cosas naturales, porque a veces pasa que sobre todo gente que utiliza warfarina, que es un anticoagulante que, digamos, que cada vez hay que emplearlo más, porque vemos más problemas de arritmias, más problemas de trombosis venosa, más problemas de embolias pulmonares. Entonces, los anticoagulantes cada vez son medicamentos que tenemos que echar más manos de ellos, porque se ha visto que nos previenen quedar con un derrame o quedar con alguna lesión importante. Pero justamente las cosas naturales, hay cosas naturales que nos chocan muchísimo con algunos anticoagulantes, sobre todo la warfarina. Entonces, por eso sí, justamente hay que insistir en eso, porque pueden tener, como vos decís, Randall, interacciones. La otra cosa que quería saber, doctor, es qué papel juega la sal y el alcohol en el caso de un hipertenso. Sí, bueno, es que es importante, sí, porque hablando de cosas naturales, siempre hay que tocar esos dos puntos, ¿verdad? La sal sí es importantísimo o tiene muchísima relación con la hipertensión. Tanto así que se sabe que un porcentaje muy alto de los hipertensos, probablemente un 60% de los hipertensos, es lo que algunos autores y expertos le llaman sal sensible. O sea, que el comer sal, aunque sea a pocas cantidades, echarle un poquitito de sal a la comida o cosas que tengan mucho sodio, mucha sal, como embutidos o enlatados, pueden ser el gatillo desencadenante que la presión se le eleve. Entonces, la gente que es sal sensible, que como decimos es un porcentaje muy alto de la población, es como el gatillo, el desencadenante para la presión. Y se sabe que entonces este grupo de pacientes, igual, si yo logro que poquito a poco se vaya acostumbrando a comer con poca sal, o utilice dosis más moderadas, o incluso que la suspenda completamente, el efecto de ir dejando la sal o de comer con poca sal nos puede bajar incluso 6 a 8 milímetros de mercurio la presión arterial. Entonces, como vemos, incluso tiene un efecto más importante el comer con poquita sal que incluso utilizar diuréticos. E incluso ustedes insisten en que la sal de mesa es la que hay que quitar. Sí. Bueno, no solamente en el caso de los hipertensos, pero yo creo que en el caso de todos, ¿verdad? El salerito en la mesa. Es cierto, es Porque cierto. ahí le ponemos ahí. Sí, vieras que como datos así interesantes, en Francia una vez pasaron una política de salud pública por el montón de casos que estaban teniendo de hipertensos y de complicaciones por la hipertensión. Entonces, era prohibir la sal, o sea, los saleros justamente en los restaurantes. Ya en las casas, pues no se puede hacer, pero en los restaurantes. Y solo eso hizo que en los próximos meses y años tuvieran menos infartos, menos derrames, el sistema de salud se compensara y que los hipertensos digamos, estuvieran un poco más compensados. Entonces, es cierto, yo creo que como consejo deberíamos tratar de disminuir un poquito, de exactamente no tener la sal ahí a mano. Es cierto que a mucha gente nos gusta echarle, no sé, al aguacate, a la ensalada y todo, pero hay que tener en mente eso, que sobre todo si yo soy hipertenso o soy un paciente de riesgo cardiovascular elevado, debería tratar de consumir poquitas cantidades de sal. La otra cosa que nos quedaba pendiente es el alcohol. El alcohol, cierto. Como el licor también es muy importante, Randall, porque el licor se sabe que a dosis bajas más bien tiene un efecto, digamos, nos ayuda a relajar un poco las arterias, también la persona se relaja y nos va a bajar un poquito la presión. Pero lo interesante es que el licor, o sea, ese efecto se pierde cuando ya consumimos cierta cantidad de licor. En general se dice que en un hombre lo aconsejable es no pasarse de unos 2 traguitos, de unas 2 copitas de vino o 2 cervecitas. Eso sí, que no sea michelada, ¿verdad? Por la sal. Sí. Pero y que no sea acumulada. Y no se acumula. Ah, porque a veces dice, bueno, las 2 del día las voy a ir guardando y el sábado me tomo 6. Exactamente, ¿verdad? Exacto. No, eso no se vale, exactamente. Pero se sabe que una persona que de vez en cuando en la noche se toma un traguito o que almuerza con una copita de vino, más bien eso es beneficioso. Claro, hay que tener mucho cuidado si la persona ha tenido problemas de alcoholismo en el pasado o que tiene obviamente alguna condición de cirrosis, tiene un hígado graso, porque tal vez lo estoy dando porque me ayuda para la presión o porque dijimos que es bueno para la presión, pero de repente más bien le podemos deteriorar su problema en el hígado o su cirrosis. Pero se sabe que entonces en el hombre 2 traguitos es como el punto tope y más bien incluso saludable, y en la mujer es un traguito. O sea, tomarse de vez en cuando una copita, un traguito, una fiestita. Y de todos los licores, porque también no son iguales todos, se sabe que el mejor es el vino tinto. Y de hecho hay estudios muy serios que se han hecho, incluso estudios muy grandes en comunidades mediterráneas, en que se ha visto que el licor y sobre todo el vino tinto más bien le trae un montón de beneficios a la persona, sobre todo en estas comunidades que consumen tanto vino, ¿verdad? El segundo es el whisky, después va el ron y ahí para abajo todos los otros licores. Pero se sabe que el alcohol a dosis bajitas podría ayudarnos a la presión, Randall. Con moderación, por supuesto. Claro. Carla Celedón, tengo una pregunta. Tengo 17 semanas de embarazo y tengo la presión arterial alta. Mi mamá la tuvo también al estar embarazada de mí. ¿Qué puedo hacer? ¿La medicación es una opción al estar embarazada? Bueno, qué buena pregunta, porque sí, este es todo un tema y es algo que también hay que poner muchísima atención. Tal vez el primer punto
Es que la presión alta, digamos, o sea, que la presión en una embarazadita siempre debería estar más bien baja, ¿verdad? Y el otro importante que siempre usamos como nivel de corte las 20 semanas, que es más o menos la mitad del embarazo. Entonces decimos que si una mujer tiene hipertensión antes de las 20 semanas, probablemente es porque o arrancó desde el principio del embarazo o que incluso más bien era una hipertensa que no lo sabía y A que lo mejor no diagnosticada. no diagnosticada, correcto. Si es después de la semana 20, hablamos de lo que se llama preeclampsia o eclampsia, que ya es una hipertensión inducida o que tiene relación con el embarazo. Pero qué buena pregunta porque creo que el consejo es que, bueno, que sí tiene que ponerse en control, que hay que ponerle muchísimo cuidado porque si desde ahorita que está a la mitad del embarazo, en el segundo trimestre, tiene la presión alta, hay que poner muchísima atención y probablemente, bueno, aparte de todos los cuidados que tiene que tener de la sal, de cuidarse con el peso, de incluso llevar a veces un control nutricional para que el bebé vaya creciendo bien y que ella también esté bien. Pero sí se pueden utilizar algunos antihipertensivos. Los antihipertensivos en el embarazo a veces son peligrosos en el primer trimestre, las primeras semanas. Algunos dicen que las primeras 10, 12 semanas es donde hay que tener muchísimo cuidado. Pero ya después de eso, ya en el segundo trimestre, y por ejemplo para el momento que está, ya con 17 semanas, ya podemos utilizar algunos antihipertensivos. Y hay 2 o 3 que son muy, muy seguros en el embarazo. Entonces creo que el consejo es que sí tiene que ponerse rápido en control, comentárselo idealmente a su ginecólogo. Pues algunos ginecólogos, pues sí, ellos le pueden empezar el tratamiento o precisamente lo van a referir donde un internista o cardiólogo para que ya lleve su control adecuado. Perfecto. Doña Rosalía Espinosa nos plantea lo contrario, es decir, una persona con la presión muy baja. Dice que es su suegra, que en los últimos 5 días le ha bajado la presión a 58/30. Ya. ¿Qué podemos hacer para mantener su presión arterial normal? Bueno, pregunta ella. Bueno, sí, esta presión y sobre todo en alguien mayor es sumamente peligroso, ¿verdad? En alguien mayor tenemos un fenómeno ahí que, bueno, se llama curva en J, es todo un fenómeno, pero lo que significa es que si las presiones más bien se bajan mucho, es realmente peligroso. Una presión muy baja, sobre todo en alguien mayor, alguien diabético o que padezca los riñones, o sea, puede llevarle digamos, a consideraciones muy importantes como mala irrigación del cerebro, caídas, derrames cerebrales, infartos o problemas en los riñones. Entonces, una presión tan baja, probablemente, bueno, es casi que llevarse a emergencias con esa presión, porque lo que hay que buscar es por qué se le está bajando tanto, si es que está con un estado de deshidratación, si es que tiene algún sangrado en la vía digestiva, si es que, no sé, de repente se nos está pasando la dosis de los antihipertensivos, tiene alguna deshidratación, o sea, o tiene alguna infección seria. Entonces, una presión, sobre todo que persistentemente está a menos de 90 la sistólica o menos de 60 la de abajo, es algo que rápidamente hay que comunicarse con el médico porque a veces es que de repente la persona ha perdido un poco de peso, no está comiendo bien o que está tomando una dosis más alta de los antihipertensivos. Pero esa presión así tan baja que nos pone 50/30 casi que está de llevársela mejor a un servicio de emergencias, Ronald. Sobre todo me preocupa que ella dice que tiene como 5 días más o menos de estar con eso. Correcto. Probablemente, exactamente, habría que buscar qué está pasando, ¿verdad? Si es un estado de deshidratación, si es que tiene algún sangrado digestivo, si es que, no sé, de repente nos ha ocurrido de gente que tal vez tiene problemas cataratas, problemas de la vista, no está viendo bien lo que está consumiendo la persona y de repente está tomando 2 o 3 veces la dosis que debería utilizar, Ronald. Eso es importante recordarlo, para que doña Rosalía la lleven a su suegra a revisar mejor, ¿verdad? Porque correcto, Randall. Claro. Si esos números están complicados. Dice Víctor Ruiz, el caso contrario. Mi problema es que yo tengo 3 años ya de mantener la presión a más de 250/140. Me han cambiado muchas veces de tratamiento y pasa oscilando, dice, me sube y me baja. Ahora caigo donde sea y no encuentran algo que me ayude. Tenía todos los exámenes en cardiología en el San Juan de Dios y me los suspendieron por la pandemia. No sé qué hacer. ¿Esa presión de 250/140? Sí, Randall, bueno, peligrosísimo, de verdad. También los extremos son malos, pero en términos generales, tal vez el caso de doña Rosalía, que nos ponía, bueno, la presión baja es algo que hay que buscarle la causa, probablemente hidratar a la persona y todo, y bueno, a veces hay que suspender unos días los medicamentos y reajustar dosis. Y muchas veces encontramos que de fondo hay una infección o hay alguna situación, bueno, que hay que corregir. Pero las presiones así de altas, que pocas veces las vemos, es una bomba de tiempo, ¿verdad? O sea, una presión que ya llega a más de 180 la sistólica o más de 110 la de abajo, la diastólica. O en general a veces le decimos a la persona, bueno, si ya le sube de 200 la presión, eso es peligrosísimo, porque en cualquier momento vamos a tener algún evento, vamos a tener un desprendimiento de retina o podemos tener un derrame, un infarto o el riñón se nos va a dañar. Pero es muy, muy peligroso. Entonces, generalmente aquí caemos en lo que se llama una hipertensión resistente. Cuando un paciente tiene esas presiones tan altas y que utiliza 3 o más medicamentos, casi siempre nos obliga a tener que replantearnos y hacer casi que un screening general. Y es un paciente que probablemente hay que chequearle bien cómo está su corazón, chequear que no tenga alguna malformación congénita en el corazón, ir a revisar el riñón, ir a revisar algunos ejes hormonales
y buscar algunos tumorcillos que a veces producen cuadros hipertensivos de este grado. A veces también encontramos que es que de repente la persona, no es que sea una hipertensión resistente o rebelde, sino que es que de repente la persona dice, no, es que yo solo tomo, por ejemplo, enalapril, 10 miligramos, no sé, eso es la dosis que tomo. No, probablemente con esas hipertensiones el paciente tiene que tomar al menos 4 medicamentos y a dosis altas. Entonces a veces también caemos en eso, de que la persona dice, no, es que me han cambiado muchos medicamentos, pero solo tomo una pastilla, solo tomo un irbesartán o solo tomo, no sé, un diurético o he probado con atenolol y no me funciona. Pero la respuesta es que probablemente para ese grado de presión hay que utilizar unos 4 medicamentos para bloquear bien diferentes mecanismos de hipertensión. Y si aún así, tomando bien los medicamentos, las dosis que le manda su médico y todo, sigue con esas presiones, tenemos que replantearnos y hacer un estudio bien profundo para ver por qué tiene esas presiones, Randa. Don Alberto Badilla le pregunta qué tan bueno es el ajo para tratar la hipertensión arterial. Okay. Aquí con don Hernán hemos hablado de los beneficios del ajo muchas veces, pero usted como médico, desde su punto de vista de médico, ¿qué piensa? Claro. Mira, yo lo que creo es que bueno, el ajo también tiene muchos beneficios sobre la parte, es antioxidante, tiene vitaminas, nos ayuda con algunos minerales, la parte digestiva, ayuda para la piel. Pero en realidad, digamos, que el ajo tenga evidencia, digamos, para tratar la presión, en realidad hay muy poca. O sea, yo no le podría decir ahí sí a un paciente como que consuma más ajo para que su presión esté mejor. Probablemente no. Ahora, esto, como repito, no descarta de que tenga una serie de beneficios protectores y, digamos, importantes sobre otros nichos vasculares y sobre, digamos, otras áreas. Como dijimos, como antioxidante, para la parte digestiva. También ayuda un poquitito para la parte de colesterol y triglicéridos. Pero justamente como antihipertensivo en realidad se ha visto que no, digamos, que no tiene, digamos, un efecto por lo menos importante o conocido. Ok, doña Zeneida Rodríguez no nos dice qué edad tiene, pero dice que ya el médico la declaró hipertensa, que le mandó a tomar enalapril, pero que no le dijo nada acerca de los diuréticos y ella quiere saber si hay algún diurético que ella pudiera tomar. Yo sé que es un poco complicado hacerlo así de control remoto desde acá, usted no la conoce, yo no tampoco. Sí, correcto. Bueno, probablemente la mayoría de los hipertensos en general tenemos que dar medicamentos como el enalapril o familiares de enalapril, porque se han visto que son los que bloquean, digamos, como el eje principal de la hipertensión. Entonces, en ese sentido, probablemente si su médico consideró y todo, yo creo que hay que seguir digamos, las recomendaciones de su médico y es un excelente medicamento, salvo que en algún porcentaje de los pacientes les va a dar tos, pero es un excelente medicamento. La verdad es que si con eso se controla, pues no haría falta. Y la pregunta puntual, digamos, Randall, de la parte de diuréticos, a veces sí, con el enalapril la presión no se controla, es donde podemos muchas veces suplementar o complementar con algún diurético. Y como dijimos ahora, los diuréticos muchas veces, o sea, nos van a poner a orinar un poquito más, a trabajar más el riñón y nos van a bajar más o menos de 4 o 6 mililitros de mercurio la presión. Entonces viene, digamos, a complementarnos bien con el enalapril, pero ya en hipertensos que lo meriten. Que esto que usted acaba de mencionar, de que da como efecto secundario tos, es importante siempre recordarle a la gente que hay medicamentos que generan este y otros efectos secundarios y uno no tiene que quedarse callado, uno tiene que igual que decirle al médico, vea, me está pasando esto. ¿Por qué? Porque hay opciones, o sea, no es solamente un solo medicamento y se lo puede cambiar el médico para algo que no le haga tanto efecto secundario. Correcto. ¿Verdad? Sí, eso es importantísimo, Randall, porque por un lado nos interesa muchísimo saber que la presión se controla y que ojalá el paciente nos lleve un registro y veamos que, bueno, está perfecto. Pero es tan importante, o sea, lograr un buen control como el no tener efectos secundarios. Porque a veces son tan molestos los efectos secundarios, precisamente como la tos, la retención de líquido, pueden aparecer brotes en la piel, manchas en la piel, alergias, que uno dice, no, o sea, no se trata de eso. Justamente lo que vos decís, bueno, ya sabemos que no funcionó bien este medicamento, a veces podemos utilizar uno de esa misma familia, que ya sabemos que le va a funcionar, pero le damos digamos, le cambiamos a un primo, le cambiamos otro medicamento que le va a funcionar igual, pero sin los efectos secundarios, correcto. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias, Randall. Siempre por todas sus recomendaciones y gracias también a todos los que hicieron sus preguntas a través de redes sociales. Recordarles que también está el WhatsApp, ¿verdad? Se los dije tarde, pero ya lo saben que para cualquier entrevista, el 6087-7777 está ahí disponible para que ustedes hagan sus preguntas en video. El doctor Solís está en el 4010-0407. Sí, nada más para decir, un pequeño anuncio. Hace poquito nos cambiamos de oficina. Bueno, días, cambió de número. Ese es el asunto, que ese es nuestro nuevo número, ¿verdad? 4010-0407. Bueno. Estamos ahí mismo en Momentum, ¿verdad? Y bueno, nada más que nos cambiamos a una oficina un poquitito más grande. Y tenemos entonces... Para recibir más gente. Correcto, ahí a las órdenes. Y muchas gracias siempre, Randall, a las órdenes. No, gracias a usted, doctor, por habernos acompañado.